Grabación. Colega, usted tiene la palabra. Muy bien, pues este ya es el tercer conversatorio que tenemos en el proyecto Fotografía tu Identidad, que es parte de un proyecto Fondar, ¿no es cierto? Fondar regional, acá en la Araucanía, donde hemos podido ir desarrollando una serie de actividades financiadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este es un Fondar 2019, ¿ya? Entonces ha pasado el tiempo por toda la contingencia. Y bien, tenemos la suerte hoy día de conversar lo que queríamos hace rato lograr, ¿no es cierto? Tener a dos mujeres fotógrafas y poder conversar con ellas, con su trabajo, su obra, su pasión y también claramente con el tema que sustenta a este proyecto, que es la identidad, ¿no? La identidad, y en este caso, cómo se puede ha trabajado a través de la imagen fotográfica. Y hoy día contamos con dos mujeres, dos fotógrafas de lujo, dos generaciones en la fotografía chilena, en la fotografía de la mujer chilena. Voy a presentar, ¿no es cierto?, a Leonora Vicuña primero, y bueno, la dinámica acá ha sido, ¿no es cierto?, que le entregamos una pregunta para que ella misma se presente, y también tenemos a Paula Navarro con nosotros, con dos grandes fotógrafas actuales, ¿no es cierto? Y Leonora, esa pregunta es ¿quién eres tú? ¿No es cierto? Como en el ámbito de la fotografía. ¿Y cómo llegaste a la fotografía? Podemos iniciar esta conversación. Hola, buenas tardes a todos y a todas. A la Paula, en primer lugar, mi querida amiga, feliz de que estés acá. A Héctor Muñoz, del cual he oído hablar, pero no nos conocemos, nos hemos visto. Yo sé que nos hemos visto, nos hemos topado varias veces en Temuco. Y bueno, Nabil, nosotros nos conocemos, algún trabajito hicimos alguna vez hace ya unos años. Yo sé que también nos une la antropología. Bueno, para hablar un poco de mí, cosa que no es fácil, a mí no me gusta mucho hablar de mí, porque encuentro que es un poco latoso, pero a ver, soy fotógrafa desde oficialmente del año 79, del siglo pasado. La fotografía sí me interesó bastante antes y desde luego me interesó primero más que como yo ser fotógrafa, me interesó la imagen fotográfica, me gustaba mucho, viví en Francia estudiando antropología justamente, estudié ciencias sociales con mención en antropología, en la Sorbona, en París 7, y saqué una licencia, pero no quise seguir, o sea, no es que no quise, no pude, la verdad, ¿no? Seguir estudiando porque era complicado en esos años, ¿no? Entonces, sí me gustaba la fotografía y bueno, después viví en Grecia un tiempo antes de volverme a Chile. Regresé el año 77 a Chile en plena dictadura. Yo me había ido antes de la dictadura, un poquito antes, meses antes de que comenzara la dictadura, es decir, en los últimos meses de Allende. Y en marzo del 73 me fui de Chile y volví y regresé el 77 a Chile. Muy a pesar de mi familia, porque yo tenía un hermano que había pasado por Villa Grimaldi y que había sido torturado, tenía un tío asesinado, no sabemos bien en qué circunstancias, pero es un tío desaparecido, un desaparecido. Y efectivamente mi familia ya prácticamente no quedaba nadie en Chile, se habían ido mis hermanos que habían sido también bastante molestados, etcétera, etcétera. Y regresé y entonces me puse a estudiar fotografía seriamente en la Escuela Fotoarte de Santiago de Chile, que era en ese entonces la sola escuela que existía de fotos en este país, digamos. Una escuela privada, carísima, chiquitita, muy chiquitita, y tenía profesores estupendos, a los cuales recuerdo con mucho cariño. El director de la escuela era don Hernán Sosa, hoy fallecido, la Patricia Rabier, que continúa, su mujer, continúa con la escuela sigue siendo una escuela de formación, digamos, fotográfica bien estricta, y me imagino que sigue siendo igualmente cara, pero ahora hay muchísimas más escuelas de fotografía, y la fotografía ha entrado a las universidades, cosas muy interesantes, ¿ya? Bueno, y mi trabajo de fotógrafa empezó en el año 79 y en realidad he sido una fotógrafa un poco, a ver,
diletante podría ser la palabra, aunque es un poco peyorativa sobre la palabra diletante, a pesar de que a mí me gusta. Pero porque no he sido fotógrafa a tiempo completo. No soy una fotógrafa como suele ser, por ejemplo, como es un Eugene Schmidt o como puede ser un Jorge Brandmeier acá en Chile, ¿no es cierto? Un fotógrafo que está con un estudio, que trabaja todo el día en fotografía, que piensa fotografía, que hace fotografía, ni tampoco soy como la Paula misma aquí presente, que es una fotógrafa que es muchísimo más fotógrafa que yo. Entonces yo he compartido mucho la fotografía con la escritura y con el dolce far niente y con la vida misma, porque la vida me interesa mucho, la vida así, vivirla, digamos, ¿no? Y entonces, sí, claro, me identifico mucho con la foto, pero de alguna cierta manera también tengo una distancia a veces con la foto, no con la imagen, con la foto, ¿m? Con la manera de pensar la fotografía, ¿ya? Que ha pasado a ser hoy día una cosa muy importante. Y eso es bien interesante como tema también, ¿no? Eso te puedo contestar, ¿ya? Paula, quisiéramos conocerte Hola. más en profundidad ahora. Bueno, primero que todo saludarlos, agradecer la invitación, un abrazo enorme, para mí es un honor estar acá junto a Leonora, a quien yo admiro hace muchos años, o sea, después cuando tuve la posibilidad de conocerla y compartir con ella, para mí yo estaba así como en las nubes, por fin conozco a una grande de las que yo admiro hace mucho rato, así que feliz de estar con ella compartiendo este espacio. Y Héctor y Nabil, muchas gracias a ambos por la invitación y por permitirme contar de mi proceso, la verdad, fotográfico. Yo entré, yo digo vieja, digo yo en el sentido porque yo no quise, no fue como de chica querer estudiar fotografía. Bueno, primero que todo yo me apellido Paula Navarro, pero yo soy Paula Lizama Navarro, ¿ya? Y es en honor a mi madre que yo me apellido Paula Navarro, porque mi padre es una persona ausente, entonces no la conozco, no existe, tengo el apellido, pero no sé nada de él, entonces en honor a ella me apellido Paula Navarro. Y mi llegada a la fotografía, digo vieja porque como que siento que cuando estudié, yo entré al Instituto Alpes, fue el primer instituto que fui, con una cámara pocket chiquitita, iba así como súper temerosa a preguntar si podía estudiar fotoperiodismo, y dije, me lancé nomás, me lancé así, alguien me dijo, oye, ¿qué es lo que te gusta hacer? Yo dije, hacer fotos, entonces estudio fotografía, y partí a Alpes, con esta cámara. Me acuerdo que estaba directora la Gabriela Jara en ese tiempo, que me recibió porque Leo también fue directora de Alpes posteriormente, por lo que entiendo. Bueno, en esos años me recibió la Gabriela y me dijo, ningún problema, o sea, si tú quieres aprender lo que significa la fotografía, entra y después durante el año, si a ti te gusta, si tú vas viendo, te vas comprando tu cámara. Y así llegué a la fotografía, nunca terminé de estudiar fotografía porque yo trabajaba, estudiaba, me pagaba yo misma la carrera, nunca quise meterme a créditos de nada, entonces eso significó que tuve que dejar la carrera al año, o sea, no terminé la carrera de fotografía periodística, porque no podía seguir pagándomela, me cambiaron los horarios, entonces no se pudo. Después ahí tuve como un pequeño bajón emocional porque uno quiere seguir estudiando y que las lucas no te acompañen, te da como un poco de rabia. Pero bueno, después pasó, me volví a organizar y me metí al Instituto Alpes. Ahí estuve 1 año y medio. Tampoco pude terminar por la misma situación, porque me cambiaron las condiciones laborales y tampoco terminé. Entonces, yo jamás he terminado mi carrera fotográfica, jamás. Pero fue tanto lo que me gustó este mundo de la fotografía y lo que descubrí en ese andar, en esos poquitos espacios que estuve en estos dos lados, que yo me di cuenta netamente que este era lo que me hacía feliz y desde ahí me volví como, digo yo, autodidacta, porque después empecé a aprender de talleres, de otros fotógrafos, empecé a ir a sus propios talleres, empecé a ir a distintos lugares, cosas de aprender. Y siempre me acuerdo de un fotógrafo que una vez vio mi foto y me dijo que me dijo le gustaba mucho lo que hacía, me dijo, si a ti te gusta esto, tú tienes que comer, oler, respirar, pensar en fotografía, siempre. Y para mí eso fue como clave, fue de esas cosas como que a uno le dicen, ¡pac! Así, y como que
Y yo, claro, pues yo pienso, hago todo en modo foto, aunque no estoy al igual que Leo, yo tengo un trabajo estable en otra cosa, pero mi mente está funcionando siempre en fotografía. Yo estoy trabajando y estoy pensando en fotos, organizando cosas de fotos paralelamente, porque ojalá pudiera vivir de la foto, sería maravilloso, pero no da, y más ahora en los tiempos que está, es súper difícil, pero igual salen cosas que son pagadas y que de repente son súper buenas, otras veces no, entonces por ahí voy. Esa es como un poco mi introducción. Muy bien, muchas gracias por sus presentaciones. La verdad es que nosotros con Nabil desde un principio hicimos esta dinámica, porque también a veces pasa que cuando uno lo invitan, o cuando uno invita a alguien, uno habla por esa persona. Como que dice, ah, mira, vamos a presentar a tal persona, y a veces también, bueno, todos tenemos una voz, y a veces también queremos destacar algunas cuestiones que en las presentaciones que hacen otros no se destacan. Y por eso entonces también abrimos este espacio. Y bueno, frente a eso también yo quería hacer la primera interpelación, basándome un poco en el fundamento que hay detrás de este proyecto que nosotros presentamos ya hace un par de años con Nabil y con otro amigo fotógrafo, Jorge Zúñiga, porque nosotros partimos de una base que es esta idea de que la fotografía está vinculada con lo identitario, o sea, que parece ser algo como muy evidente, pero la verdad es que es una cuestión bien compleja, porque estamos metiendo también dentro de esa misma dinámica la memoria, y esta idea de que la fotografía, ¿cierto?, es este documento, ¿cierto? La fotografía va documentando algo sobre la realidad. Y cuando uno empieza a mirar hacia atrás y uno empieza a hacer todas estas lecturas históricas de la fotografía, ¿cierto? Y va viendo cómo van cambiando los contextos históricos, sociales, políticos, y parece que siempre están siendo reflejados en la fotografía. Pero yo no sé qué fotógrafo salió efectivamente a hacer esa tarea. Yo creo que todos salieron a fotografiar algo que les llamó la atención muy de manera personal, ¿no? Y después nosotros, ¿cierto? Cuando hacemos esa lectura, decimos, ah, es que aquí todos estos fotógrafos estaban fotografiando el momento, el lugar, ¿cierto? Los espacios, etc. Entonces, ahí hay una dinámica bien especial de cómo se vincula entonces esta idea de la memoria, la identidad, con la imagen, y con esta idea también de que la fotografía finalmente es un texto, es este soporte, ¿cierto?, en el cual nosotros podemos ver algo que pasó, ¿cierto?, y que quedó ahí grabado. Entonces, yo no sé, y la pregunta es súper amplia, y la idea es que ustedes, por supuesto, puedan desarrollarlo desde ahí, pero yo no sé cómo ustedes ven esa relación, entonces, cómo se ven ustedes en el trabajo que han hecho, en este aporte, si ustedes quieren, a este gran álbum histórico de la identidad. Entendiendo que cada una de ustedes ha hecho seguramente ese ejercicio de fotografiar lo que les llama la atención, pero que finalmente cuando uno hace esa mirada más amplia se da cuenta de que fueron aportando sin querer queriendo, ¿cierto?, a este cúmulo de imágenes que nos conforman en el fondo, que conforman esa memoria y esa identidad. Esa es la gran interrogante, si ustedes lo pueden abordar desde sus trabajos. Leonora. Bueno, Héctor, sí, la pregunta es muy amplia, es muy complicada, porque efectivamente, ¿qué es la identidad? ¿Y qué es lo identitario? Es tan vasto, y la imagen al mismo tiempo existe antes de la fotografía, la imagen en tanto que imagen de mundo, ¿no? La memoria también es muy anterior a la fotografía, a la existencia de la fotografía, del cine, e incluso la memoria es anterior al texto, la memoria es anterior a la historia misma, a lo que nosotros llamamos historia, o sea, a lo que nosotros creemos que es la historia oficial digamos, lo que perdura o lo que pervive, digamos, dentro de esto que nosotros llamamos como la vida humana, ¿no? La vida de la humanidad, ¿no es cierto? Y que además tiene muchas patas y tiene además muchas lecturas, diría yo, ¿no? Y desgraciadamente también es cierto lo que tú dices, que
uno no tiene conciencia cuando está viviendo la vida, uno no tiene conciencia de que está haciendo su historia. O sea, uno empieza a mirar su historia cuando envejece. Uno empieza a mirar hacia atrás, ¿no es cierto? Y empieza a ver lo que ha vivido. Y en ese sentido también puede entender parte de su trabajo como también un aporte, si es que lo hay. ¿Ah? Ahora, hay personas que seguramente tienen muchísima más claridad política en el actuar y saben y que hacen lo que hacen, tanto en la escritura como en la imagen, la escritura con luz, digamos, de que es la imagen fotográfica, también saben lo que están haciendo y son políticamente muy claros en crear situaciones que van a trascender en la historia. Me refiero, por ejemplo, a los años 80, de lo que yo puedo hablar, porque es lo que me corresponde a mí en mi época fotográfica, digamos. Una de las cosas que me queda clarísimo es que la gente que tenía muy claro lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo dentro de la historia, es la gente que trascendió de alguna manera y la que pasó a la historia oficial, ¿ya? Me refiero al CADA, ¿ya? Que no son fotógrafos, pero que sí utilizaron la fotografía, me refiero a la escena de avanzada, me refiero también a la obra de Paz Errázuriz, me refiero específicamente, me refiero también a algunas personas que participaban en la AFI, en la Asociación de Fotógrafos Independientes, ¿no? Que tenían mayor conciencia histórica en el sentido de que sabían que lo que estaban haciendo tenía una trascendencia, o la iba a tener, ¿ya? O la querían tener de una manera a lo mejor intuitiva todavía, pero había una búsqueda de trascendencia que yo creo que tiene mucho que ver con lo identitario, efectivamente, con formar o forjar identidades. Pero si tú me preguntas a mí, Héctor, lo que yo pienso que es lo identitario, yo creo que es tan cambiante, que la identidad es algo tan absolutamente volátil, ¿ya? En el sentido de que tiene que ver con épocas, tiene que ver con situaciones complejas, ¿no? O sea, esto mismo, por ejemplo, que estamos viviendo nosotros ahora. Nosotros, hoy día que nos estamos conversando, ¿no es cierto?, de esta manera virtual y de esta manera, digamos, desde nuestros territorios, para hablar en términos de las palabras que se usan hoy y que están de moda, ¿no? Porque antes diríamos desde la propia casa, ¿no es cierto?, pero desde el lugar donde estamos, ¿no es cierto?, todo eso también es una cosa que le da un tinte de identidad a esta época. Y está normado por la pandemia o por las situaciones que vivimos. Entonces yo pienso que efectivamente la identidad es algo que es muy maleable y moldeable y cambiante, ¿ya? Entonces, más bien creo que está ligada a la historia, o sea, que la historia habla como de la identidad, ¿no es cierto? ¿Qué fuimos? ¿Qué somos? ¿Quiénes seremos? ¿No? Y también siento que de alguna manera, digamos, también, me estoy yendo un poco por las ramas, pero para terminar, redondear un poco esto, siento que la globalización en la que vivimos, no sé si va a durar, ¿eh?, pero en la que hemos estado inmersos estos últimos tiempos, diríamos 20 años más o menos, un poco más, y que se venía preparando de antes, ¿no? Políticamente también, creo que la globalización de alguna manera nos ha metido a todos en una identidad media informe, pero estándar, de alguna cierta manera, nos ha estandardizado, de tal forma que, por ejemplo, hoy día un yemenita o no sé, una persona de Arkansas, o alguien que está parado no sé dónde, en Alaska, o yo misma, o etcétera, podemos conversar a lo mejor en un idioma que no es el esperanto como se quería antes, ¿no? Como se quería crear ese idioma que iba a ser universal, sino que hablamos en el inglés, que es como un chapuceo, o hablamos nuestros distintos idiomas y alguien traduce, pero en el fondo vivimos de la mismísima manera. O sea, todos tenemos un celular, todos usamos WhatsApp, todos llamamos a este fulano de sutano mengano, todo más o menos, y me refiero con ese todos y todes, como dice Paula, me refiero a los indígenas, más indígenas por ejemplo, canadienses, y a los indígenas más indígenas de nuestra propia identidad chilena. Eso quería decir. Bueno, yo en relación a eso, gracias Leonora y gracias Héctor, es como, también pensaba, es una pregunta difícil, pero ¿cómo la entiendo yo? Te hablo desde cómo yo la percibo.
entiendo yo la identidad que tiene que ver con la historia de cada persona, con las vivencias, con su recorrido, con su experiencia, con sus emocionalidades, con sus vivencias, con su forma de interpretar los hechos que están pasando alrededor nuestro. Y cómo hago yo esa relación de identidad en mi trabajo fotográfico. Me ha pasado, curiosamente, yo creo que esta pregunta me viene muy al hueso ahora, quizás antes me hubiera costado un poco más definirlo, pero en este último periodo, Leo lo sabe, porque ella fue una de las impulsoras a que yo me decidiera a hacer un libro de fotografía. Estoy trabajando en la edición de mi libro, en la edición, que es un trabajo súper difícil, porque mirar tu trabajo es como darte cuenta cómo venía fotografiando, imprimir, pegar, ocupo las dos paredes, hago todo un trabajo ahí, y es mirar qué estoy fotografiando, qué estoy mirando, qué es lo que hay, qué se repite, qué es lo que yo busco. ¿Qué busco en la fotografía en ese tiempo? Porque mi fotografía es súper instintiva y tiene que ver con los lugares donde yo transito. No es que diga, voy a ir a fotografiar a la gente que vive en Las Condes, por ejemplo, porque yo no vivo en Las Condes, sino que son los barrios donde yo transito. La Vega, Franklin, no sé, lugares que para mí tienen relación con mi familia, con mi historia, con los lugares por donde yo me muevo. Entonces, mi fotografía es instintiva, súper consciente de que es un registro social que después con los años, obviamente quizás eso ya no va a existir, entonces hay algo ahí. Eso súper claro desde el momento que se fotografía, pero cuando tengo que profundizar más en qué estoy fotografiando, qué es, yo podría decirlo, no tengo la certeza completa, pero lo que más se acerca hoy día es que después del estallido social, claramente se abrió otra cosa en mí, así como en todos, en todas. Entonces, cuando miro una sociedad en mi fotografía, de hecho la estoy mirando en este minuto en mi pared que está al otro lado, una sociedad bastante triste, que también tiene que ver con mi búsqueda también, porque yo busco, como soy una persona sin papá presente, siento que de alguna manera siempre estoy haciendo una búsqueda como de ese padre ausente, pero me pasa que miro las fotos y veo muchas personas como bastante con dificultades en mi fotografía. Veo mujeres muy trabajadoras, aguerridas, que tienen relación con mi madre. O sea, esos son los ejercicios que yo he hecho en este periodo, como que siento que por ahí estoy buscando, o de alguna manera se ha formado mi identidad, si lo queremos llamar así, por una cosa súper intuitiva, desde la guata, del hacer fotos, a cómo sea el trabajo cuando tú lo miras en su totalidad y vas viendo cómo se repiten patrones y cómo hay algo que te está hablando. La foto te habla de ti, porque al final termina siendo un autorretrato de uno mismo. ¿Qué es lo que yo fotografío? ¿Por qué fotografío de esa manera? ¿Por qué eso me interesó y esto otro no? Recuerdo siempre que alguien en uno de los talleres de foto que hago me dijo, oye, pero ¿por qué tu fotografía siempre hay gente como clase obrera, como de trabajadores esforzados, y no fotografía igual? Es interesante fotografiar a la gente clase alta y todo. Yo le digo, o sea, de todas maneras, súper interesante, de todas maneras, no me cabe duda, pero no es algo que me motive a hacerlo, porque no va conmigo, no va con mi, no digo que en el quizás más adelante capaz que lo haga, pero no siento la necesidad. Yo fluyo y trabajo mi fotografía de acuerdo a cómo la siento, cómo la percibo, cómo voy sintiendo, cómo me voy moviendo frente a mis procesos emocionales, a mi entorno, y ahí siento que se genera un patrón, y si podemos hablar de identidad, yo creo que ahí también se forma un poco la identidad. Eso. Mira, bueno, quiero tratar de enganchar también lo que ustedes están diciendo, porque me parece súper interesante. Yo tengo una visión también parecida, sin ser fotógrafo, por supuesto. Pero eso que dices tú, Paula, que tiene que ver con esta imagen instantánea, que en algún otro conversatorio lo planteábamos. Es decir, probablemente la fotografía sea la forma de retratar, ¿cierto?, la realidad, la forma más espontánea, porque en realidad la maquinita está ahí y cualquiera de nosotros puede hacer clic, y puede hacer clic en cualquier momento.
no es un dibujo, ¿cierto? Probablemente lo más parecido sea el dibujo de los niños, ¿cierto? Que es muy intuitivo. Son unas rayas, ¿cierto? Y yo que soy hijo y hermano de educadoras de párvulo y hermano de psicólogo, sé súper bien de que ellos ven y detectan en los dibujos de los niños cosas que afloran, ¿cierto? Y a mí me pasa un poco con la fotografía, que siento que tiene ese mismo matiz, es decir, la fotografía es tan instantánea, pero no por eso no tiene una carga de esa individualidad, ¿cierto? De esos intereses que han formado, por ejemplo, la trayectoria de Leonora, o que también te marcan en tu vida a ti, Paula. Entonces, ahí hay un montón de cuestiones que inevitablemente quedan plasmadas, es decir, están metidas ahí en ese código, ¿cierto? Hoy día que tenemos los códigos para detectar cualquier cosa, hasta para ir en el menú del restaurante, ¿cierto? Hoy día parece que las fotografías tienen ese código, que es un código identitario, que es de la persona entonces que hace clic. Cualquiera, porque ese es el tema a mí que me llama la atención, que yo no necesito en ese caso ver la fotografía de un gran fotógrafo o de una gran fotógrafa. Yo necesito ver la fotografía que seguramente mis papás tienen guardados en el álbum familiar, o que yo tengo de mi hijo, ¿cierto? En el disco duro del computador. Y ahí estoy seguramente viendo una cantidad de información sobre quién soy, sobre quiénes somos, sobre dónde estamos, sobre para dónde vamos, ¿cierto? Todas esas cuestiones están ahí. Pero, y aquí voy a linkear esto con otra cosa, perdone que me alargue, pero estoy tratando de vincularlo. Me voy a pegar un salto hacia el cine. ¿Ya? Hace un par de años, si no me equivoco, es del 2017, hay una película que a mí me voló la cabeza, que se llama Retrato de una mujer en llamas, que es una película francesa de una directora que se llama Céline Sciamma. Una película bellísima, una cosa así, pero ya sublime. Y es una película eh, tan femenina, es una mirada tan femenina de una historia de amor, donde literalmente, creo que es la película, yo soy muy cinéfilo, creo que es la película más femenina que he visto en mi vida, porque los hombres son efectivamente un adorno. Y esa película generó varias como lecturas, y una de esas lecturas es que esa película comprueba que no existe, o sea, que existe evidentemente una mirada muy distinta en el ojo de la mujer versus el ojo del hombre. Es decir, alguien dijo por ahí, porque lo leí en un comentario, esta película es imposible que la haya hecho un hombre. Imposible. Y entonces quiero yo preguntarles a ustedes, a propósito de ese link que hice forzado, ¿cierto? O sea, si ustedes sienten también que esa identidad de lo femenino, con todo lo ambiguo también que puede ser, ¿cierto? Con todo lo ambiguo que pueden ser las identidades, como decía Leonora, si esa identidad de lo femenino ustedes creen también que está vinculada a la fotografía que ustedes hacen. ¿Ven ustedes su fotografía con esa marca registrada, o piensan ustedes que más bien su fotografía apunta hacia lo universal? Porque hoy día es inevitable no pensar de que quizás la gran discusión que tenemos hoy día, la gran discusión filosófica, antropológica, sociológica, es la discusión sobre las identidades, ¿cierto? Estamos siendo interpelados todo el tiempo sobre si decimos todos, si decimos todas, si decimos todes, si estamos incluyéndolo efectivamente, y a quién estamos dejando fuera, cuáles son las identidades que no estamos viendo, y hay ahí una pugna, ¿cierto? Una tensión. Entonces, no sé cómo ustedes ven su fotografía, sus trabajos, en relación también a estas identidades y a estos choques de la identidad femenina, y de cómo hoy día se está moviendo el mundo en relación a ese eje. ¿Sí? Leonora. Oye, un tremendo tema. Yo la verdad es que también te puedo decir ahí, Héctor, que el tema anterior ya era cototo y es un tema bien inagotable en el sentido de que cómo definimos a la identidad. Ahora, ¿cómo uno se siente? Mira, yo te puedo hablar un poco a términos personales. Yo siempre nací en una familia donde había muchos hombres, ¿ah? Y una presencia masculina tremenda. Tengo 5 hermanos, somos 2 mujeres y estamos bastante distantes entre las dos, digamos. Nos hemos hecho más amigas ahora con el tiempo, en que la edad se va como apapachando, ¿ah? Pero desde chica, digamos, había mucha distancia, pero mis hermanos tenían una presencia enorme y efectivamente, digamos, en esos años, los años 60, hablo, cuando yo era chica, tenía 8 años, o sea, digamos, prepuber,
claro, ser mujer era como una cosa terrible. Yo la sentía como una cosa terrible, porque eras como una especie de objeto constante de deseo, que uno no sabía por qué, ¿no? Que alguien quería tocarte, Bobby, querían meterte algo por alguna parte, ¿ah? O querían en el fondo llevarte a algún lugar oscuro para sacarte algo, no sé, o darte algo, ¿ya? Yo eso lo viví mucho en mi cosa puber, digamos, ¿no? Entonces, con mis hermanos, primos, qué sé yo, gente del barrio, hombres, ¿no? Entonces yo tenía una especie como de rabia de ser mujer, ¿ya? Me cargaba ser mujer, me cargaba vestirme y decía, no me voy a vestir, me voy a tapar, que no me vean, ¿ya? Yo quería tener un aspecto de hombre, pero sin perder mi dulzura, por decirlo de alguna manera, o mi risa, ¿no? Entonces, creo que me costó mucho esa lucha, ¿no? Ahora, después cuando yo empecé a meterme en la fotografía, y no solo en la fotografía, imagínate que yo estudié ingeniería matemática, para empezar, estudié ingeniería matemática un año, por casualidad del destino, porque yo quería ser geóloga, imagínense, pero estaba muy perdida yo. Y claro, me fui a meter a la escuela de ingeniería en Bochef. Éramos 3 minas, 3 mujeres metidas en una weá enorme, perdón, dije un garabato, en una sala gigante, gigante de puros hombres, un potrero humano de hombres, le faltaba puro relinchar. Y llegábamos las 3, yo duré ahí, mira, 7 meses con suerte, porque nos desvestían con la mirada, nos miraban así y nos poníamos las 3 juntitas, así como 3 ovejitas juntitas en alguna parte para que no nos fregaran los hombres. Entonces yo arranqué de ahí, me fui a antropología, que se abrió flamantemente en el pedagógico en la Chile, y respiré hondo. Y dije yo, bueno, esto no puede ser, claro, no puede ser. Y después me fui a Europa. Y en Europa, cuando me metí con la cosa de la fotografía, yo me daba cuenta que prácticamente no había fotógrafas mujeres. Era el fotógrafo, los fotógrafos, y los fotógrafos además usaban estas tremendas cuestiones y andaban cargados de máquinas y andaban con la asistente para arriba y para abajo, y eran todos como hombres, había que ser hombre en realidad para ser fotógrafa o fotógrafo. Entonces había muy pocas fotógrafas, ¿ah? Era como una cosa media masculina, masculinoide, ¿ah? O no sé. Bueno, con el tiempo en realidad yo le agradezco mucho a los movimientos feministas y le agradezco mucho en realidad a la historia, de alguna cierta manera, cómo se han ido abriendo las posibilidades de que el género desaparezca. Lo que más me gustaría a mí es que el género desapareciera, es decir, que fuéramos degenerados, definitivamente degenerados, ¿entiendes? Es decir, que no hubiera efectivamente esta categoría en que la mente, a ver, esta foto la sacó un hombre o la sacó una mujer. Y mira, ese ejercicio lo hicimos muchas veces, yo lo hice con muchos amigos, es decir, a ver, mostrar una foto desconocida y decir, a ver, a tu juicio, ¿la tomó un hombre o la tomó una mujer? Y muchas veces nadie la chuntaba. Y la verdad es que tú decías, bueno, a la chunte, vamos a ver. Y era difícil saberlo. Porque hay sensibilidades que son muy finas, ¿ya? Y que hay otras sensibilidades que son mucho más gruesas. Entonces, y esas sensibilidades las pueden tener hombres, mujeres y colas, por decirlo francamente, y mariconas, ¿no es cierto? Directamente, con toda su alma, ¿ah? O sea, sin querer queriendo, o sea, la tienen, es una sensibilidad que tienen ellas, ellos, que tenemos como seres humanos, ¿ya? Ceros, cerures, no sé cómo nos llamaremos, pero ¿entienden? O sea, lo que quiero decir es que no importa tanto cómo nos llamemos, a que efectivamente salgamos de esta coraza que es el género, que en el fondo, ¿qué importancia tiene? ¿Ya? Yo sé que somos diferentes, sé que las mujeres somos diferentes de los hombres, sé que, por ejemplo, una persona como, qué sé yo, que es totalmente lesbiana, es totalmente distinta de una persona que es anti o que, no sé, son sensibilidades diferentes, pero esas sensibilidades diferentes, digamos, nos tienen que acercar y no enemistar, ¿no? Y tampoco tienen que prevalecer unas sobre otras, ¿ya? O tampoco tiene que haber una cierta como normativa que signifique que no pueden existir tales o cuales, ¿no?
cosas. Entonces creo que en la imagen es bien difícil, es muy difícil saber cuando una imagen pertenece a una mente femenina o una mente masculina, porque en realidad la mente no es ni femenina ni masculina. Esa es la idea. O sea, el hecho de que la mente que está en un cuerpo de mujer sea femenina es una idea ya rara, ¿ya? O sea, es una idea curiosa. El hecho de pensar que una mujer, porque procrea, porque es la madre, porque tiene una sensibilidad extraordinaria, diferente a la del hombre. El hombre no es que no tenga, tiene una sensibilidad extraordinaria muy diferente a la de la mujer, pero no es, habría que descorticar el cerebro a saber si son realmente diferentes. Quiero decir que, ¿por qué plantear esta pregunta? O sea, ¿en qué nos enriquecería o no el hecho de que el género contara sobre la imagen? A mí personalmente, por ejemplo, yo mis imágenes, yo las miro de repente y digo, oye, esta foto no sé quién la sacó. Y son mis propias imágenes. Más que saber si es de hombre o de mujer o de quién. Son las mías y las saqué hace un montón de tiempo. Y ahora que estoy haciendo escaneo de archivo y digo, oye, esta foto, y qué bonita, qué rara, qué extraña, pero no era yo. Sí, y era yo sé que era mi cámara, nunca se la pasé a nadie, ¿entiendes? Entonces, ¿serán de mujer, serán de hombre, serán de marciano? No tengo idea. Yo estaba ahí y saqué y apunté, y saqué una foto, no sé cuál. Las descubro ahora, porque uno saca muchas fotos, y la descubre mucho tiempo después. Ahora con la inmediatez, por ejemplo, de la cosa digital, uno las ve al tiro, las puede ver al tiro y qué sé yo. Yo como me dediqué a vivir en realidad, muchas veces acumulé negativo y después había que ver las tiras y de repente los miro y digo, no, esta cuestión no sé a dónde es, no sé ni qué es lo que está pasando acá. ¿En serio? Entonces, son fotos de marcianos, habría que decir que nosotros somos marcianos, que llegamos acá y que, bueno, no sabemos, ¿no? Paula. Oye, es que es súper interesante, como que tengo mucha información de la Leo en mi cabeza y cosas en que discrepo en cierta manera y otras que estoy súper de acuerdo. Contar primero también que desde un inicio me pasó lo mismo que la Leo, entonces fue como muy desarrollada físicamente, entonces me era complejo como presentarme en lugares porque siempre me veían muy sexualizada el tema de varones. Y cuando entré a estudiar fotografía, para mí fue súper positivo en el sentido de que sentía que era un espacio como un poco más libre. Y claro, como me gustaba la fotografía periodística, yo no veía diferencia en fotografías periodísticas, no las veía, no las encontraba entre cuál era de un hombre y cuál era de una mujer, como que todos íbamos con la intuición y a fotografiar lo que se nos pedía y lo que estoy hablando desde un inicio, porque ahora mi percepción es diferente. Y recuerdo siempre que me generó mucho la inquietud de cuáles eran las fotógrafas chilenas, porque encontraba que habían tan pocas. Entonces, a nosotras se nos presentó Paz Errázuriz, Leonora Vicuña, Kena Lorenzini, y como que todos eran de un mismo periodo. Y ahí, ¿qué pasó antes en la fotografía? ¿Dónde está la Lola Falcón? ¿Por qué no se habla de ella en los institutos? La Gertrudis Lamos, ¿por qué no se habla de ellas? ¿Por qué no es su trabajo hoy día activo, sino que siempre se habla de las mismas, a quienes yo admiro, una de ellas aquí presente? Entonces, en esa búsqueda, yo decía, ¿qué más está? Pues tienen que haber más mujeres fotógrafas aquí. ¿Cómo lo van? ¿Qué pasó en el año 90? Que hay muchas mujeres en el año 90 fotógrafas que no existen, y como el año 90 está como muerto fotográficamente. Y para hombres y mujeres, como que hay más varones, pero mujeres hay muy pocas. De hecho, descubrí hace un poquito una, a través de un trabajo que hizo Hugo, no me acuerdo el apellido de Hugo. Hizo un trabajo. Hugo Ángel. Hugo Ángel. Hugo Ángel. ¿Cómo se llama esta fotógrafa que está en México, que tiene un trabajo precioso, que es de los años 90? Bueno, entonces empecé a descubrir esto, y en eso mismo, bueno, llegó a mí algo maravilloso, que fue la comunidad Miram, en la cual yo hoy día me reconozco como fundadora, porque me costó mucho reconocerme como tal. Y en ese proceso conocí el trabajo de montones de mujeres fotógrafas. Yo convoqué a 11 fotógrafas, una de ellas, Leonora Vicuña, que está acá, todas con miradas muy diferentes de la fotografía,
según mi punto de vista, porque yo quería que se mostrara el trabajo, era una cosa muy puntual, y esto fue creciendo, 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 y no paró más. Y en eso yo sí puedo notar una diferencia en trabajos que a mí personalmente me han llamado absolutamente la atención, como fotógrafos que hacen trabajo desde la maternidad, hacen trabajo desde la familia, desde el entorno familiar, hacen trabajo de sus partos, trabajan el autorretrato, cosa que siento que a los varones les falta trabajar, es jugar un poco más con esa emocionalidad. Yo creo que la invitación es a que ellos se permitan también, desde mi punto de vista, yo también en eso estoy de acuerdo con Leonora, yo, o sea, yo creo que las mujeres tenemos que golpear harto la mesa primero como para tratar de igualar un poquito las fuerzas, y después cuando ya estemos más o menos equilibradas, trabajar en conjunto. O sea, yo creo que lo que se viene, espero yo para el futuro, para este nuevo futuro, es que estemos en una misma, estemos a la par, haya una equidad entre ambos géneros. Y hablando de lo femenino también, ¿qué es lo femenino? Como decía la Leo, en eso estoy de acuerdo. ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces hay las disidencias que se identifican con el género femenino. Por ejemplo, nosotros tenemos una página que se llama Autorretrato en tiempos de pandemia. Invitamos a todas las mujeres y disidencias a que se inscriban. Y abrimos una vez para los hombres y nadie se inscribió. O sea, porque hay algo que trabajar, ¿cachai? Entonces yo creo que hay una invitación importante a que las mujeres, sí, yo hago una diferencia ahí, que tiene que ver justamente con esta carga social, con esta represión que por muchos tiempos y años tuvimos nosotras todas, de distintas maneras, que en la fotografía, en todos los tipos de lenguaje de fotografía, porque son muchos, hay algunos que efectivamente no se nota la diferencia, como quizás los periodísticos. A lo mejor hay unas sutilezas que no se puede ver la diferencia, pero hay otras cosas que sí, que tienen que ver con los proyectos autorales, más personales, más íntimos, donde las mujeres tienden a hablar más de sus sensibilidades, de toda esta carga emocional, y la hacen fotografía, como fotografía más poética, por decirlo de alguna manera. Que siento que hay varones que lo están haciendo, pero muy pocos, hasta se están como atreviendo, y es bueno romper esa barrera. Yo creo que hay una invitación interesante ahí a los varones a que se atrevan y jueguen más con esta emocionalidad y la saquen a flote a través de la fotografía. Entonces, si respondo un poco ahí a tu pregunta, yo creo que sí hay una diferencia, pero en ciertas áreas. En otras no se logra distinguir, y yo creo que esas diferencias tienen que ver justamente por esto que te mencioné, por esta sensibilidad de cargas emocionales que se afloran, que salen, que al momento de acercarse a un individuo, de fotografiarlo, algunos lo tienen más desarrollado que otros, pero me ha tocado, por ejemplo, en la calle, ver hombres que tienen más sensibilidad para acercarse a personas y otros que son más brutos para tomar una foto. Entonces, y eso igual al final en el resultado se nota. O sea, desde mi punto de vista, en algunos casos sí se nota. Y otros no. Otros es foto periodística. La foto periodística en general no tiene mucha, no se ve mucho la diferencia, o periodística o otras ramas. Como que estoy simplificando quizás ahí. Yo creo que son hartas. Pero sí hay una invitación a los hombres que se acerquen a esta área más íntima, que puedan sacar sus sensaciones y transformarlas en imágenes. Yo creo que ahí hay un trabajo interesante. Yo lo he visto desde la comunidad Miram, porque hay tremendas fotógrafas ahí y que sus trabajos son, pero de verdad, para volarte los sesos. O sea, yo desde lo que hago, ellos no tienen nada que ver con lo que yo hago, pero yo fascinada, así yo alucino con su fotografía y trato de entender su mundo y por qué están fotografiando eso y qué les llama la atención y cómo, por qué lo están haciendo. Y eso, wow, es genial, y me gustaría verlo en los varones también, porque ellos tienen mucho que decir. De hecho, yo creo que ustedes, los varones, tienen que sacarse un estereotipo de encima y aprender a mostrar más la sensibilidad que tienen adentro, a mostrarse más vulnerables en el buen sentido, como dejar de ser como los rudos, como, oye, no, si esto es así, no. Contar, si tienen pena, hablar de la pena y quizás fotografiarla, expresarla de alguna manera. Eso es un poquito, Héctor, a ver si ahí respondo desde mi área, desde lo que yo entiendo. Sí, no, o sea, de aquí no vamos a salir con respuestas claras de ninguna de las cosas seguramente, vamos a salir con más preguntas. Ahí Nabil también va a hacer su
sus consultas. Dele, colega. Está compleja la cosa aquí meterse ahora. Oye, me parece extraordinariamente interesante la conversación, con estos ribetes de reflexiones bastante profundas, ¿no? De ambas, perdón. Y bueno, yo Ambos, también pensando podríamos ser en... ambos. no, También podríamos ser sí, ambos, ya, porque tú no sabes. Podría ser. Eh, bueno, yo pienso que ese es justamente lo que tocaba, bueno, lo que tocaban ambas, pues es parte también de la identidad, ¿no? Todo este tema, toda esta conversación que viene hace rato, ¿no? Pero que justamente aflora mucho más, y ¿cómo se llama cuando nosotros estamos diciendo todes, ¿verdad? Cuando estamos tratando de incluir a un segmento, a un grupo de la población que tiene identidad o que tiene identidades diversas y que parece que no caían en el nosotras, nosotros, o todas, o sea, entonces empecemos a emplear esta cuestión lingüística para poder incluir a otros, a otras, a otros. Entonces también es parte, o sea, yo creo que lo que dice Leo también es parte de estos procesos identitarios, ¿no? Que son tan diversos. Por eso entiendo perfectamente sus respuestas de que la identidad no es esto y esto otro, sino que las identidades pueden ser una y mil cosas y ustedes están hablando de aquello también. Por ejemplo, cuando Paula estaba diciendo que cuando yo salgo a la calle a propósito de la fotografía, decía, yo salgo a la calle y me muevo por el barrio Franklin o algo así, escuché, o me muevo por aquí o me muevo por allá, yo me muevo, dijiste, y al final, y esa es la fotografía que de repente yo hago. Entonces, claro, porque finalmente uno se mueve y también se identifica, ¿no es cierto? Se mueve literalmente y también mentalmente, ¿no? Y se va identificando con, ¿ya? Entonces yo me identifico con esto, con lo otro. Ahora sobre la cuestión de la construcción social, de los géneros, bueno, ahí hay harto paño que cortar. Yo creo que estamos en un momento en que se está, Estamos trabajando en eso. como lo trae, claro, y como también Leo lo está planteando, hay mucho sobre identidades de género, identidades que están saliendo y aflorando, y hay mucho trabajo ahí, ¿ya? Pero yo las quería llevar dentro de la misma idea de cómo están también surgiendo esta posibilidad de hablar más directamente de estas diversas identidades, por ejemplo, en el tema género, sexuales, o como la queramos entender y llamar. ¿Cómo están ustedes viviendo desde el punto de vista de la fotografía y lo que hacen con la fotografía este nuevo Chile, ¿ya? Lo que está ocurriendo no solamente ahora, sino que viene ocurriendo hace ya rato, pero que claramente después de 3 décadas de una, digamos, supuesta democracia, ¿no es cierto?, o una democracia crítica o cuestionable, estamos viviendo este momento chileno, ¿no? En el cual, bueno, después de lo que hemos llamado el estallido social, ha habido como un resurgir, una nueva mirada, se llamó el despertar, que la pandemia lamentablemente lo ha tenido medio adormecido, y que las autoridades también se han encargado de invisibilizarlo, ¿no? Con mucha pandemia y mucho COVID-19. Sin embargo, sabemos que a nivel de bases y a nivel de desarrollos comunitarios y de tejido social, las cosas siguen ocurriendo. Entonces, ¿cómo han tomado ustedes este tema con la fotografía? Y eso lo quiero hilar con lo que ocurrió en otro momento, con otras situaciones, pero lo que ocurrió en los 80, cuando un grupo de fotógrafos, hoy día podríamos decir fotógrafes también, sale a la calle, ¿verdad? Hacer una imagen también alternativa, por llamarlo de una forma, a la que aparecía en todo el sistema oficial de la dictadura, y conforma la Asociación de Fotógrafos Independientes, donde Leonora es fundadora, es parte de ese grupo de fotógrafos y de fotógrafas
que salen a la calle a poder mostrar lo que es la represión y todo eso. ¿Qué está pasando? A lo mejor si Leo de repente puede viajar por la historia y hablar un poquito de aquello, y después ambas, pero también Paula quizás, porque tu trabajo también se ha identificado con la fotografía de la calle, has podido estar fotografiando en estas calles después del 18 de octubre, y cómo has podido mostrar estas realidades, ¿no? Quizás Leo primero con lo de la AFI, con lo de la dictadura y esa Bueno, necesidad imperiosa que hubo de salir a fotografiar. bueno, hay dos cosas. Decirte que yo, por ejemplo, ahora no he sacado fotos, no he ido ni me he movido a sacar fotos, luego porque no me corresponde, o sea, siento que no es algo que me interese, ¿ya? De ir a sacar fotos ni a manifestaciones, ni a lugares específicos, o sea, estoy un poco como retirada de la idea de salir a lugares específicos a sacar fotos, ¿ya? Estoy más bien inserta ahora en trabajo interior, trabajando sobre mis archivos, viendo qué cosas valen la pena guardar, qué cosas vale la pena botar, en fin, de tanta imagen que uno hizo, ¿no? Entonces, yo sigo todo este proceso y lo sigo muy profundamente y además, o sea, participo en muchas cosas, evidentemente, participo activamente con amigas en miles de cosas, ¿no? Pero no desde la fotografía, sino que un poco desde la conversación, y ni siquiera tampoco de la militancia, sino que desde la conversación, desde una conversación así como la que tenemos ahora, en el fondo, o sea, tratando de entender un poco hacia dónde vamos en esta nueva micro, que todavía no es tan nueva, que todavía no tiene muchas ruedas, le faltan dos, yo creo, ¿no? O le falta algo, o sea, todavía estamos pataleando, ¿no? Está compleja la cosa. Ahora, para hablar de tiempo atrás, bueno, hace mucho tiempo, lo de la AFI, digamos, o sea, a ver, los años 80 están un poco lejos, a pesar, porque ha pasado harto tiempo, ¿eh? Pucha que ha pasado tiempo, sí, es algo increíble, ha pasado una vida entera, en el fondo, ¿eh? Entonces, es como que lo que yo más, digamos, recuerdo de esos años es, digamos, en primera instancia, antes de que efectivamente empezaran los caceroleos potentes contra Pinochet, contra la dictadura terrible de Pinochet, ya en los años 79, 80, yo ya vivía en Chile de vuelta de Francia, se vivía como una especie de efervescencia curiosa, que era soterrada, por supuesto, ¿ya? Se hablaba mucho, por ejemplo, en términos culturales, en esos años, nunca me voy a olvidar, se hablaba del apagón cultural, el gran apagón cultural, porque todos los grandes intelectuales o los habían matado, se habían muerto y se habían ido al exilio, se había acabado, entonces Chile era una cosa tremenda. Pero yo entonces, antes de la AFI, creo que es necesario nombrar a los encuentros de arte joven, que pasaron a la historia y que nadie habló de ellos, y que fue una cosa que creé absolutamente yo junto a Francisca Drogué, y me pongo delante como el burro. Éramos justamente dos alumnas del, ¿cómo se llama esto?, de la Escuela de Fotoarte. Yo conocí ahí a Francisca Drogué, una gran fotógrafa, y con Francisca Drogué también éramos compañeras de Felipe Landea, que se murió después de SIDA, y murió muy joven, y que ahora van a rescatar su obra, porque dejó una obra extraordinaria, entre paréntesis, este muchacho. Pero hablando un poco de nosotras dos, se nos ocurrió hacer los encuentros de arte joven, que era una cosa, por supuesto, que todo el mundo consideraba que era una locura, pero fuimos capaces de reunir más de 800 artistas de lo largo de todo Chile durante 3 años consecutivos, 79, 80 y 81, consiguiéndonos, trabajando gratis, absolutamente gratis, ¿ya? Consiguiéndonos que todos los artistas participaran, de Arica a Punta Arenas, y que vinieran poetas, cineastas, músicos, fotógrafos, artistas visuales, videastas, narradores, etcétera, y que se hizo este encuentro, duraba 15 días cada vez, en el Instituto Cultural de Las Condes, hoy día la corporación más grande de cultura que existe en Chile y muy poderosa.
y se quedó allí justamente como director, al que los amigos del arte, que fueran los que nos patrocinaban a nosotras, que el primer año se hizo todo esto a sangre y pato, pero después los amigos del arte nos patrocinaron, dejaron allí a Francisco Javier Kurt, que hasta el día de hoy es el director, ¿ya? Yo creo que allí empezó, o sea, me empecé a dar cuenta que en realidad no solo no había apagón cultural, sino que había una gran necesidad en Chile de pelear contra el horror y la tristeza, de la cual mencionó la Paula, la tristeza que había, ¿no es cierto? Y la tristeza que hay, de repente en las fotos que uno ve, las fotos que uno hizo, ¿no? Una tristeza profunda pegada en Chile, muy pegada, pero en esos encuentros de arte joven se demostró que en realidad no había tal apagón cultural, que no, que lo que había era un miedo y una autocensura loca, propuesta, o sea, impugnada y puesta encima por la propia dictadura. O sea, teníamos terror, estábamos aterrorizados porque en realidad los horrores que cometió la dictadura fueron tantos y tan graves y tan poderosos que nos dejaron apanuncados. Pero todo eso se empezó a salir hacia afuera, ¿no? Entonces, después del 79, 80, 81, el año 81 se crea la AFI. O sea, había muchas cosas. Estaba la Unión de Escritores Jóvenes, estaba la ACU, la Agrupación Cultural Universitaria, y empezaron a haber una serie de focos, ¿no? En todo Chile, en Concepción, aquí, no sé en Temuco, pero en Concepción, qué sé yo, en Santiago, en Valparaíso, habían montones de cosas, una especie de efervescencia. Y la AFI no está ausente, digamos, de todo ese movimiento. O sea, si se crea justamente la AFI con 25 fotógrafos que nos juntamos para hacerla, digamos, es también porque estaban prohibidos los colegios profesionales. No se podía la gente juntar en colegios profesionales, habían cerrado el colegio de arquitectos, el colegio de profesores, varios colegios, o sea, en realidad la dictadura había llegado a miles de instituciones. Y entonces había, sin embargo, la posibilidad de hacer asociaciones. Entonces creamos esta asociación. Y el que la impulsó definitivamente es Jorge Janecheski, un gran fotógrafo en la época. Bueno, Jorge hoy día ya está retirado un poco de las pistas, sigue haciendo fotos, pero él es astrónomo. Y está un poco retirado de las pistas, se cambió de bando, se fue a otro lado. Pero en esos años fue como el gran impulsor de todo esto, ¿no es cierto? Y cuando se creó la AFI, en realidad, era más que nada en un comienzo la AFI, como el juntarse una cantidad de fotógrafos de distintas edades y de distintos mundos, ¿ya? En torno a lo que nosotros pensábamos que podía hacer la fotografía, ¿cierto? Porque no había todavía una fotografía chilena. Lo que había era un fotocine club, un poco un grupo de los periodistas, por supuesto, los reporteros gráficos, ¿cierto? Pero que eran también como ellos muy celosos, era como muy cerrado, o sea, había que pertenecer a un medio para entrar ahí. Y el Fotocine Club era como un grupo de amigos que le gustaban las fotos. Y después estaban los fotógrafos famosos, estos de Fotop, que eran, por supuesto, los fotógrafos de publicidad, que eso sí que trabajaban con cámaras Linux, unas cámaras gigantes, y eran ellos como los reyes de la fotografía publicitaria, carísima, y también los que hacían los libros más importantes de Chile, que eran todos libros de donde salían, qué sé yo, la Patagonia, Tierra del Fuego, Atacama, puros libros maravillosos, gigantes, inaccesibles, de fotos, pero de fotos de paisaje, eran fotos de paisaje espectaculares, ¿no? Entonces, entre medio apareció esta cantidad de gente fotógrafa que éramos como incipientes, pero que queríamos en el fondo hacer que la fotografía tuviera una existencia, pero la fotografía como aterrizada a lo cotidiano, a lo identitario, podríamos decir de alguna manera, de este tema tan que nos convoca, ¿no? A lo identitario, a quiénes éramos y por qué, y también un poco como hacer... ¿Cómo se diría? Hacer de esos años sin saber para dónde iba a ir la cosa, una defensa de la fotografía. Porque evidentemente también uno salía, o sea, éramos muy pocos los que tenían cámara en esos momentos, no había como ahora que todo el mundo tiene una cámara, ¿no? Y además todos los teléfonos sacan fotos y se sacan, qué sé yo. O sea, hoy día la fotografía es una cosa casi de loco, pero en esos años era una cosa rara. Sacar una cámara era como que, oye, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Y por qué va a sacar fotos? Salgamos arrancando. Entonces, era una cosa curiosa, despertaba sospechas, evidentemente, nos persiguieron a varios nos apalearon además, incluso no estando haciendo nada, ¿ya? Y bueno, la fotografía era raro,
Y también para nosotros era raro, era otro tiempo, había que revelar la foto, había que trabajar mucho, ¿no? Y bueno, las personas que crearon la AFI, sobre todo yo pienso en la cosa política de Jorge, nos convocó porque era necesario defender la fotografía. Era necesario que no le pegaran más a la gente, que pudiéramos sacar fotos en la calle con tranquilidad. Tener en el fondo una chapa, una tarjetita, una cosa que dijeras, esto es un gremio, señores, y nosotros nos vamos a defender. Una asociación gremial, y aquí vamos a hacer estatuto, y esta cuestión va a ser así. Bueno, no teníamos plata, éramos súper pobres, y la cosa es que nos juntábamos en mi casa, que tampoco era mi casa, sino que yo vivía en un lugar que era una iglesia, y era una iglesia positivista que me la prestaron en realidad, mi familia tenía que ver con eso, entonces era un lugar que tenía también una cierta chapa, es decir, era un lugar relativamente protegido porque tenía personalidad jurídica, y tenía unos salones en donde nos podíamos reunir sin ningún problema, quedaba en el centro, y además una pieza donde se podían guardar las fotografías, donde se podían, qué sé yo. Y eso nos sirvió mucho durante bastante tiempo para poder reunirnos a nosotros como asociación, que éramos bien precarios, muy pobres, ¿no? Y etcétera. Y entonces 81, 82, el 83 empiezan los cacerolazos. Y cuando empiezan los cacerolazos, empiezan las protestas, y ahí, claro, la AFI ya había empezado a hacer fotos, y había muchos fotógrafos que trabajaban en revistas, ¿no es cierto? La revista Análisis, la revista APSI, la revista Cauce, porque podemos decir que la dictadura existía, pero también había la respuesta a la dictadura, que también estaba presente. O sea, no es que estábamos totalmente, digamos, acallados, ¿no? Entonces todo eso es una cosa que empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que ya el 83 empezó realmente el gran movimiento, digamos, de los caceroleos y de salir a las calles y las protestas, y empezaron en realidad las primeras huelgas, ¿ah? Y cosas, y la represión se largó. Y se largó de manera tremenda. Acuérdense los degollados, el 85, acuérdense de Rodrigo Rojas de Negri, el 86, que fue tremendo, ¿no? Quemado vivo junto a la otra chica, la Carmen Gloria, ¿no? Entonces, y el fotógrafo que viene de afuera, joven. Entonces eran años muy duros, y la fotografía no tenía en ningún caso el mismo valor que tiene ahora. Es decir, nosotros mientras hacíamos esas fotos, yo no fui muchas veces a la calle, ¿ah? La verdad es que a mí no me gustaba ir a la calle, me daba cuco también, le tenía terror. Ya había estado, ya había vivido en Grecia, había vivido en Francia, había sido apaleada varias veces, y dije, no más, yo no quiero. Pero nunca quise mucho ir a meterme, y además tampoco me pagaban, porque hay que decirlo con todas sus letras, los cabros que salían también a sacar fotos, en su gran mayoría trabajaban para medios. Todas esas gentes trabajaban en revistas, entonces le pagaban y decían, oye, anda, tenés que ir a fotografiar esta cuestión, porque claro, hay que llegar con fotos acá. Entonces, eso tampoco se dice mucho. Es que la gente cree que salían todos por amor al arte, como se sale hoy día, y sacar fotos. Como salen los días los cabros al famoso estallido, que no es un estallido, sino una revuelta, una verdadera revuelta. Salen la gente con sus cámaras porque tienen sus cámaras, o se las consiguen, pero nadie les paga. Es bien diferente a lo que pasaba en esos años, porque además habían una cierta protección de alguna cierta manera, porque siempre los fotógrafos se ponían con los que venían de afuera, con los fotógrafos que venían de afuera, de ciertos medios, de Reuters y qué sé yo, de la AFP, de todas estas cuestiones de agencias, ¿no? Y bueno, esos años fueron tremendos. Yo sé que fueron tremendos, espantosos. Yo me fui el año 83 de vuelta a Francia, entonces no vi la muerte de la AFI. La AFI murió el año 85 ya casi definitivamente, siguieron algunas personas, pero los que realmente le dieron como toda esa vida a la AFI, que al principio era realmente como una cofradía, realmente importante, ahí se forjaron muchas cosas extraordinarias. Los que sí le dieron como la historia a la AFI fueron los que hicieron las fotos de las calles, las fotos realmente de las protestas, y las fotos de la, digamos, de la contingencia, ¿no? Y quedaron, claro, varias otras cosas como en el aire. Hoy día se está haciendo historia sobre eso. Yo acabo de recibir un libro de una chica que se llama Ángeles
Macaya, creo que el apellido Ángeles Donoso Macaya, que escribe una cosa sobre esa época que se llama la insubordinación fotográfica. Bien interesante, muy político, estuve mirando, qué sé yo, muy documentado todo, porque claro, habían muchas cosas, como les digo yo, no solo la AFI, se hicieron las ediciones económicas de fotografía, se hicieron muchísimas cosas, varios libros de fotografía en que participaban varios fotógrafos, como por ejemplo el Héctor López, que también crearon una escuela, que era la escuela, o sea, trabajaba él en el Alpes, que se llama ESES, donde yo también trabajé. Después se creó otra escuela más, estaba Lucho Weinstein, que trabajaba en la escuela Reich Schneider. En fin, alrededor de la fotografía empezó a surgir en esos años 80 no solo la AFI, sino que muchas cosas. También estaba, por ejemplo, una sala de fotografía, pero magnífica. Nunca más hemos vuelto a tener una sala dedicada a la fotografía donde haya exposiciones fotográficas, como la que tuvimos en el año 80 y que dependía del Instituto Británico y que dirigía Juan Mesa López Andía, en que se hicieron muchas exposiciones individuales, magníficas, y algunas bastante tremendas. Entonces, creo que durante la dictadura se hicieron muchas cosas y muchas de esas cosas eran perseguidas y otras no tanto, pasaban como una carta al correo, como dice el proceso, o sea, pasaban un poco piola, ¿ya? Ahora, para hacer un parangón un poco con este movimiento, digamos, que empezó estos últimos años y que estalló el 18 de octubre de una manera tremenda, es muy diferente porque, por ejemplo, para mí, puedo decir una pura cosa para darle la palabra a Paula. Mira, una pura cosa. Yo siento de alguna manera, y es una cosa que no la aprecio completamente, que hay muchas cosas que se hacen para que sean fotografiadas. Que cosa que jamás existió en nuestra época. En nuestra época uno iba y no sabía qué iba a pasar. No habían performances. Ninguna performance. Y las únicas performances que se hicieron pensando que iban a llegar los pacos y te iban a sacar la cresta, pero no se hicieron para que, digamos, sí, eran unos movimientos, pero ahora todas las cosas se hacen por ejemplo, se preparan, hacen grupos, se preparan, empiezan, y las caballos, salen las mujeres con las cuestiones y hacen como toda una performance para la cual han trabajado horas. Después, o sea, hay mucha cosa performática que requiere muchos medios, requiere además mucha colectividad. Y además se hacen para la foto. Entonces, eso a mí a veces me perturba un poco, digo yo, bueno, pero aquí esto está todo estudiado de alguna manera, está como un poco preprogramado, como prefabricado, ¿ya? Yo creo que en ese sentido había mucho más libertad, entre comillas, o no sé si libertad, o sea, ¿cómo sería la palabra? Habría que buscar el término, o sea, como ir un poco, digamos, a la guerra. O sea, aquí vamos adelante a poto pelado. Esa es la verdad un poco. Y no sabemos mucho a qué. Eso. Paradójicamente había mucho más libertad, paradójicamente. Paradójicamente. Paula, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo ahora en el momento actual que vive el Chile político y social y cultural también de esta época? Gracias, Nabil. Qué interesante la reflexión que hace Leo, que es cierto, igual eso último, creo que, bueno, todo la verdad lo que dijo, pero me quedo con eso último porque claro, hay harta foto que está ahí para ser fotografiada, ¿cierto? Te voy a contar un poquito, o les voy a contar a los tres un poquito y a todos que nos van a ver después, cómo fue mi proceso. O sea, claramente esto venía de mucho antes, esto venía ahí como gestándose, ¿cierto? Hasta que en un minuto salió. Así yo siempre hago esta analogía, era como que toda la materia se quedó encostrada porque nunca se resolvieron los problemas reales de este país, jamás. Con todas las colusiones, con todas las millones de cosas que podemos estar eternamente hablando, entonces se generó una materia y encima de esa materia se generó una costra, hasta que la materia ya no dio más y ¡pah! Salió. Y ahí salió todo lo bueno y lo malo, porque cuando hubo el estallido salió todo, es como ¡puf! Explotó. Y personalmente, para mí fue tremendo, o sea, fue tremendo en el sentido de que fue algo que tú sabes que está pasando, pero un golpe así, ¡pah!
yo trabajaba, como les digo, yo trabajo, bueno, ahora estoy con teletrabajo, pero en una oficina X, y todos los días para mí era sagrado, era un mantra, bajarme en el Metro Salvador con mi cámara y caminar todo desde Metro Salvador hasta, yo vivo en Maipú, o sea, el otro extremo de donde yo venía trabajando, o sea, cruzaba toda la Alameda, que no es solo el centro, ojo, aquí el estallido estaba pasando en todos lados, en todas las comunas, en todas las poblaciones, en todos lados pasaban cosas, pero eso era lo que a mí me quedaba como más aporte. Entonces yo hacía este mantra diario, todos los días, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, con todo el peligro que implicaba después el oscurecerse, ¿cierto? Porque al principio todo era bonito, como esta cosa que en un área, ojo, en un área de este recorrido, es como yo siempre menciono, es como que en un recorrido uno pasa las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno, y todas las dificultades emocionales que te pueda generar eso. Porque en un momento así, alegría máxima, ver que toda la gente, vieja, joven, niño, chico, todos están ahí. Entonces te sentís como súper, qué rico que está pasando esto, qué bueno que estamos todos. No había diferencia de nada, estábamos todos en la misma, pero tú empiezas a avanzar, por lo menos a mí, en este recorrido que les digo yo, y de repente me encontraba con toda la gente que, la lumpe también, que generaba robos así descaradamente, otros que efectivamente luchaban por defender la marcha, con las agresiones de carabineros hacia los manifestantes brutales, o sea, me tocó ver unas cosas horrorosas, de las cuales no fui capaz de fotografiar, porque yo definitivamente no me defino como fotógrafa periodística, yo me defino como fotógrafa de la vida, de mi quehacer. Entonces toparme con esto era una brutalidad, porque claro, están estas fotos interesantes, como dice Leo, que al principio está todo esto armado, la gente va, hace comunidad, ¿cierto? Que me encanta esa palabra, hacer comunidad. Juntémonos, hagamos esto, nos preparamos, nos organizamos y vamos. Y eso es parte del recorrido. Pero después, no, después ya aparecía, como también estaba en esta escena dramática, que se repetían a diario y que cada vez entrando la noche era mucho más terrible, donde la vulnerabilidad de quienes se seguían manifestando era tremenda, y donde se generó una violencia espantosa, bueno, desde lo que a mí me tocó ver, desde la fuerza pública frente a los manifestantes. O sea, si bien yo siento que ellos abusaron mucho de su poder, de su ímpetu, de sus cosas que ellos tienen, abusaron mucho. O sea, yo creo que se les fue la mano, pero así al 100%, no supieron manejarlo, no tienen, esto ya es personal, es una opinión personal, manejo social, psicológico de manejar una manifestación de este tipo. No estaban preparados, no lo están, ahí se vio todo el déficit que existe frente a este tema. Y claro, pues también se aprovecharon otras personas para hacer delincuencia, pues había de todo, en la calle había de todo. Por eso le digo que de todo. O sea, salió todo, explotó. Lo bueno y lo malo, aquí está, esto es, aquí estamos, somos. Y eso es lo que tenemos que resolver. Y hoy día yo siento que, bueno, ahí yo fotografié harto, pero también hay cosas que no fotografié por pudor, por temor, porque estaba cagada de miedo también, mirando lo que pasaba, pensando que no me fuera a pasar algo a mí, y como tomando conciencia también un poco, porque cuando uno está con la cámara, está pendiente también de lo que está aquí en la cámara, del lente, todo, pero también es un poco vivir, el sentir, netamente sentirte en el espacio que está pasando esto a tu alrededor, y ver que tú eres parte de esto, ya que estás ahí, y que eres un ente que tiene que pensar, tomar decisiones, ¿cómo me paro frente a todo esto que está pasando? ¿Cuál es mi postura frente a esto? Entonces, enfrentarte a esos diálogos tuyos, claro, tomar decisiones claras es interesante. Yo creo que eso fue, por lo menos en mi caso, lo que me pasó cuando empezó el estallido. O sea, cuando empezó hasta, bueno, y hablo también un poco ahí porque, tomando un poco lo que decía Leo, nosotros nos juntamos, hicimos cabildo de fotógrafos en el espacio, en la estación Mapocho, donde se convocó a toda la gente que quisiera ir, fotógrafos que quisieran participar, para que nos uniéramos, para que nos conociéramos, para que nos identificáramos en la calle,
para que nos cuidáramos de las agresiones de los pacos, perdón, los voy a decir así nomás, de los pacos. Entonces, para que nos cuidáramos de ello, para que nos cuidáramos entre nosotros también, para que nos respetemos un poco, no sé, pues si habían algunos que trabajaban para medios, otros que trabajaban para medios particulares, canales de señal abierta, como por ejemplo Canal La Victoria u otros. Entonces, para que nos reconociéramos en la calle. Y ahí se generó algo súper interesante. Nunca logramos llegar a acuerdo como para formar una asociación o algo así, pero sí se generaron brigadas y grupos que son muy interesantes, abogados, gente que pudiera ayudarnos en todo, porque uno también está el desconocimiento. Entonces, grupos, por ejemplo, oye, pucha, me quedé tirada, teníamos grupos de WhatsApp, estoy tirada acá, son las 10 de la noche, estoy en el centro, alguien está por aquí cerca que me pueda cubrir. Sí, oye, yo estoy acá en tal lado, vente para acá, no sé. Entonces, eso fue súper rico, porque eso fue bonito, digo yo, bueno, interesante, y eso espero, yo creo que eso nos sirvió y yo siento que hasta ahora se ha mantenido. O sea, es algo como que cada uno estaba muy individual, como en su trabajo particular, como autoral, que está súper bien, ojo, pero como que nos hacía falta esta cosa de la comunidad más a pulso, más de confiar en el otro, de saber quién es el otro, de cuidarnos también entre nosotros, y eso se vio reflejado o apareció o nos vimos enfrentados a esta realidad más con el estallido, pues el estallido nos llevó a esto. Entonces, bueno, eso a modo general. Y claro, yo en relación a lo que a mí me pasó, yo empecé a tomar fotos nomás, como que tampoco, como les dije en un inicio, muy instintivamente, desde la foto bonita que está ahí preparada hasta la foto que sentí que podía fotografiar y que me salió, a veces mala, a veces buena, pero están ahí, existe un montón de registros. Y también te da cosa a veces compartir esas cosas, porque sentías que podías estar perjudicando a alguien, no sé, había todo un tema con esas fotos. Entonces, porque tú no sabes, hoy día las fotos están en todos lados y yo por lo menos tiendo a compartir mi fotografía y me gusta mostrar, porque siento que como que casi es como un deber que tengo mostrar cómo estoy mirando y cómo veo la realidad, para que haya muchas formas de ver estas realidades, porque al final es mi manera de ver la realidad y todos tenemos una manera distinta, pero hay un patrón en común, por lo bueno en el estallido social, que se empieza a formar, ¿cierto? En esta colectiva de imágenes, ¿cachai? Que se empieza como a repetir, si miramos como un global de imágenes. Entonces, bueno, para mí fue súper interesante eso, porque claro, yo ahí no es solamente fotografiar, pero después llega la pandemia y nos encierra y como que, wow, es como una... Bueno, yo funciono mucho desde la emocionalidad, entonces a mí me hizo pésimo la pandemia el año pasado. Yo creo que hoy día ya la tengo más resuelta, pero a mí me hizo pésimo porque venía con toda esta carga emocional del estallido. Me vine a vivir cerca del centro de Santiago justamente porque quería estar como más, imagínate, yo vivía, como les decía, en Maipú, entonces tenía que cruzar, me costaba un mundo llegar a mi casa en la noche, tomar micros piratas para poder llegar, pero yo no me perdía ir a estar ahí porque sentía que tenía que estar. Sacaba o no sacaba fotos, pero tenía que estar. Entonces llega la pandemia y cambia todo, porque es como un recuento para adentro, es como, oye, no, ¡pum! todo esto que estaba para acá es para acá. Ya, y desde ahí empezar a usar estas tecnologías, pues, como lo que estamos haciendo ahora, empezar desde aquí a comunicarnos, a generar comunidad, a que no se pierda este sentido de estallido, en el fondo, que estamos, como este renacer que está empezando a gestarse, porque seamos sinceros, todavía no hemos logrado nada concreto, o sea, lo único concreto es cambiar la Constitución, pero falta mucho, porque hay que ver qué va a salir de esa Constitución, cómo va a ser, si las cosas realmente van a empezar a cambiar. O sea, estamos recién ahí, estamos dando un pasito, somos una guaguita que está empezando a dar sus primeros pasos. Entonces, en eso ha sido súper interesante estas redes, porque claramente generan conversaciones, tenemos un grupo también de distintos grupos de WhatsApp, distintos lugares donde uno se va informando, va pudiendo conocer cosas, enterarse, participar también. Entonces, pero desde la virtualidad, no desde la presencialidad. Y el encierro, por lo menos a mí, ha hecho que también me vaya muy para adentro, o sea,
yo soy una persona muy sociable y me gusta el contacto con la gente, entonces como esta cosa como de irse como para adentro, como que wow, fue fuerte, pero tampoco he hecho fotos, por lo menos de pandemia, desde que me encerré no he hecho nada de fotos de calle, nada de fotos de la pandemia, porque sé que otros colegas sí lo han hecho, pero sí he trabajado el autorretrato, el tema de hablar de la emocionalidad desde adentro, desde aceptar la cuerpa, digo yo, que empieza a cambiar, a engordar, a mostrarse con todas las dificultades que tiene este encierro y el estar sentado tanto rato al frente de un computador y comer como loca, la ansiedad, y en fin, un montón de cosas que aparecen con estos encierros extraños, ¿cierto? A mirar mis archivos, como les contaba en un principio, mirar qué es lo que tengo, qué fotografío, me ha servido para editar el libro, que algo he avanzado, pero después dudo, después vuelvo atrás, y así estoy, como en esa constante, pero creo que no me hubiera dado jamás ese tiempo si no hubiera llegado quizás el COVID, quizás, porque como les digo, esta cosa, estallido social, el hecho de estar en la calle, soy muy de afuera, no tan de adentro, y esto me ha llevado más para adentro, entonces igual ha sido interesante esa mezcla entre estallido, no perder lo que avanzamos desde el estallido, el COVID y esta introspección, entonces jugar con estas dos emocionalidades que están ahí como luchando adentro, es interesante, es un tema, la verdad, nada resuelto, todo en proceso, pero está, y ahí estamos trabajando con todo aquello. Oye, bueno, se nos está yendo el tiempo y tengo también una idea con respecto a lo que ustedes han dicho. Ustedes también nos enviaron algunas fotos, no sé si alcanzamos a mostrar algo, si alguna quiere mostrar algo en específico de su foto, porque aquí igual hay algo bien especial. Yo también coincido con lo que decía Leonora, esta idea de que hoy día, claro, hoy día todo es performático pareciera, ¿cierto? Pero también hay que entender de que la imagen en el fondo hoy día ya ha penetrado todos los espacios, es decir, yo me imagino que en tu tiempo, Leonora, la fotografía era, porque tu fotografía, ¿cierto? En la calle, en los bares, que la tenemos por ahí, había que salir. Hoy día los jóvenes, lo digo yo también, tengo un hijo de 14, 15 años, eh, la fotografía es para adentro, o sea, ellos están fotografiando hoy día sus espacios privados, sus espacios íntimos, es decir, todo es fotografiable hoy día, todo, siempre lo fue, pero parece que hoy Eso, día, siempre lo fue. siempre lo fue, pero parece que hoy día la gente joven, ¿cierto? Está haciendo ya, o sea, está haciendo carne eso efectivamente, todo se fotografía, ¿por qué no? ¿Cierto? Y la fotografía en el baño, y la selfie, ¿cierto? En el espejo, qué sé yo, ¿por qué no? Si todo se puede hacer. Entonces, siento que ahí también, claro, estamos seguramente frente a un cambio temporal, tecnológico, y que se traduce La inmediatez también, también. sí, pues, y se traduce en el tema de la imagen, sin ninguna duda, y se traduce también seguramente en la construcción de esas identidades, es decir, eso que decía Leonora, y que de alguna manera también Paula lo deja entrever, esta idea de que la foto, en el fondo, está jugando también un rol en lo que tengo que hacer allá afuera. ¿Sí? Me dice más o menos cómo me tengo que comportar, porque también me entrega algunas señales de lo que se espera de, ¿cierto? Y hoy día las redes sociales están generando una cantidad no menor de conductas, pero que siempre lo hicieron los medios en el fondo. La tele también lo hizo en su momento, uno que es de la generación ya de la tele, ¿cierto? Y otros antes habrán tenido otra relación con los medios también, pero siempre los medios fueron como de alguna manera orientando, ¿cierto? Para no decir determinando, por supuesto, pero orientando o marcando ciertas conductas de las personas, de la gente joven. Y hoy día eso es inevitable, no veo yo cómo se pueda salir de eso, y la imagen, bueno, tiene eso. Seguramente la gente joven hoy día está sobreviviendo mucho mejor que nosotros la pandemia por lo mismo, porque han vivido en un mundo virtual desde que nacieron y por lo tanto hoy día... Dímelo, Leonor. Pero Héctor, ahí habría muchas cosas que decir. Ahí Mm. habría mucho que decir. Yo creo que hay muchos problemas. En realidad, la pandemia ha creado también muchos problemas al ser humano. Es decir,
la fotografía tiene esa cosa que hoy día, digamos, la fotografía, o hablemos más bien, como dice Fontcuberta, que hay que hablar de la postfotografía, que es más interesante en realidad, porque si bien, si tú quieres, hay fotógrafos, no todas las personas que usan la fotografía son fotógrafos. Ojo, eso es una cosa para mí muy relevante. Es decir, hoy día cualquiera hace fotos. O sea, yo te digo, ya tengo que, no sé, mandar a hacer no sé qué cosa porque estoy haciendo una casa acá y resulta que el maestro me dice, mándemela por WhatsApp, sáquenle una foto y mándela por WhatsApp y él saca fotos. Vivimos en ese mundo. Pero esas no son fotografías en el fondo. Son comodidades que requieren, o sea, van a la foto, pero esa cantidad de fotos no son las fotografías que uno saca como fotógrafo, ¿ya? Es decir, ahí habría que efectivamente hacer un distingo que es muy importante. A mí me parece que es muy importante relevar la profesión fotográfica, es decir, lo que significa que una persona como la Paula, como la, qué sé yo, la Carolina Agüero, por nombrar, qué sé yo, la Marcela Bruna, y mucha gente joven, ya, que está haciendo fotos seriamente, que se mete a escuelas a aprender fotografía, están pensando en el lenguaje fotográfico y no en la imagen en el sentido de la selfie o de las imágenes que nos rodean cada 3 minutos y en esta cosa que tiene, por ejemplo, el Instagram, que a mí me carga, yo personalmente no lo soporto, que es el yoísmo y mi ombligo y mi oreja y mi pelo y mi ano y mi ombligo y mi ojo y mi amor y mi vida y ponle me gusta y el corazón. Esa cuestión me tiene pero chatísima. O sea, voy a poner puros culos con los pelos así, voy a poner. Me dan ganas, te juro, de hacer una hora de puros culos y poner puros culos abiertos, el más chico, el cerrado, el que el rojo, no sé qué, no sé cuánto, como si fueran como, colecciones, porque es como, a eso también las redes, ¿te cachai? Las redes llevan a una especie de cansancio al que pronto vamos a llegar. Y a ese cansancio tiene mucho que ver también con una deficiencia mental. Ustedes saben que ahora, por ejemplo, las consultas psiquiátricas se han ido a las nubes, o sea, la cantidad de locos que hay en el mundo a partir de las redes sociales y de la pandemia se ha venido, pero, o sea, en un aumento terrorífico, porque casi la inmensa mayoría de la población del mundo no sabe estar sola. No puede estar sola, necesita un espejo, necesita mirarse, necesita que la miren, necesita sacarse la foto, necesita decirle a los otros que alguien la ama, necesita decir, oh, me compré un vestido, oh, me salió no sé qué, un poroto, oh, no sé qué. ¿Entiendes? Hay como una especie de parodia constante de la vida, como si vivir la vida no fuera silencioso y solitario, como hace tan pocos años sí lo era, no hace ni siquiera un siglo, ¿ya? O sea, perdón, en 1917, ¿ah? ¿Qué estábamos viviendo en 1917? ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo se inventó realmente el celular? La gente se olvida, cree que siempre ha existido todo, ¿no? Que siempre ha estado presente todo, que siempre las cosas han sido, es como cuando te preguntan, que si te hacen preguntas sobre el pasado y dan por hecho que las cosas eran como son ahora. Y eso no, pues, no es así. Entonces, tú piensas, Héctor, que esto ya vino para quedarse. Mira, si aquí hay una hecatombe, que puede haberla en cualquier momento, y se acaba la electricidad por A, B o C, que ya ha sucedido, pues se acaba todo esto, pues, porque estamos colgados de la puro enchufe eléctrico. Sí. Y De si se hecho, yo acaba la me electricidad, se paré acaba a cargar la el computador porque estaba a punto de descargarse, por eso me desconecté un segundo. a punto de cargarse, aquí estoy con todo enchufado, tengo todo enchufado y si no está enchufado la cuestión no funciona. Entonces, mira, es una cosa muy, muy precaria y de alguna cierta manera nosotros creemos que porque la imagen es muy también atractiva, es muy atractivo decirle a alguien ya, grabarse, decirle, oh, me casé, pum, foto, oh, me gané un premio, pum, foto. Entonces, hay una cosa un poquitito infantil, ¿no? Que está dominando el mundo de alguna manera y eso va a tener que cambiar. Pero esas no son, la mayoría de las fotos que vemos no son fotografías.
Son solamente imagencitas de cosas. Pero fotos, o sea, fotografías, realmente fotografías, de las miles de fotografías que uno tiene, quedarán 2 o 3, si es que, de verdad. Yo en eso quiero ser estricta. Es como que el lenguaje, pues imagínate que en lugar de que no se hubiese inundado de fotografía, no hubiéramos inundado de poesía, estaríamos como, bueno, ya Chile está inundado de poetas, hay un levantar una piedra y salen 4 poetas. Pero quiero decir que si todo el mundo fuera, y que la palabra, y vamos hablando, estaríamos reventados, vueltos locos, ¿no? Por suerte que uno puede apagar el celular también y de repente decir, basta, lo dais vuelta y se acabó, no joda, no más. Hay que tener fuerza de voluntad para eso. Por favor. Oye, yo quiero aportar un poquito a lo que decía Leonor. Perdón que interrumpa antes que se nos vaya. Dale. Sí, porque estamos cerrando, así que sí, palabras al cierre, Paula. Quería aportar un poquito porque creo que es cierto lo que ella dice, que hay que ser súper, creo que nosotros quienes trabajamos en este oficio fotográfico maravilloso, tenemos que ser súper tajantes al momento de diferenciar los discursos visuales, que cada una de las propuestas visuales cuando tiene un contenido, hay un trasfondo, hay un mensaje, hay algo que decir, que tiene una narrativa, ya sea en una foto o en varias, que se generan estos discursos visuales a esta fotografía instantánea, ¿cierto? En este quehacer que todos lo fotografiamos y que está ahí como disponible para todos, ¿cierto? Yo creo que es importante generar esa diferencia y eso, por lo menos en mi caso, como yo lo aprendí o como yo lo entiendo y eso lo transmito, porque también puedo estar equivocada y en el camino puedo ir cambiando de acuerdo a lo que me da sentido, pero yo creo que es súper importante aprender de todo. Uno tiene que aprender de poesía, de pintura, de película, tiene que y aprender de buenos maestros visuales, como educar el ojo, educar la mirada. Para no fotografiar por fotografiar nomás. Si bien el instinto es súper bueno que salga esa cosa, pero esa cosa también es instintiva, también está alimentada de todos estos quehaceres que uno ha aprendido en la vida. Y eso que nace, ¿cierto? Tiene una identidad, si volvemos al punto inicial de nuestro encuentro, y yo creo que ahí hay una diferencia total que se separa de esta fotografía que es como, oye, estoy aquí en la playa, oye, estoy acá, mira, si bien tratan que la foto se vea bonita, pero eso es foto nomás, fotos de registro, de cualquier cosa. Si bien igual alguien me lo puede discrepar porque me dice, oye, pero ahí también a lo mejor está dejando registro, pero si si hilamos fino frente a eso desde mi punto de vista, como les digo, puedo estar equivocado, alguien me puede rebatir y pensamos diferente, pero ese hilo de diferencia tiene que ver con esto, con estos discursos visuales, con todo esto, con todo lo que aprendemos, con lo que traemos, con lo que cómo vamos educando nuestra mirada, nuestro ojo, nuestro pensar, nuestro sentir para fotografiar, y cómo sacamos ese material después a la luz. Eso. Hoy hemos tenido una reflexión amplia, filosófica y analítica de una serie de cuestiones impresionantes. Cada una de sus palabras finalmente daría para seguir hablando aquí toda la noche, pero la verdad es que no va a poder, entonces tenemos que cerrar. Oye, perdón, perdón que te interrumpa, pero yo espero, perdón, Nabil, yo espero la foto de la Leonora de los culos, yo creo que esa la tiene que hacer. El Instagram, vamos a esperar el Instagram de Leonora con los culos. Lo voy a tratar de hacer. Tengo que conseguirme los primeros. El consentimiento informado. Pero total, nadie va a saber las caras. Puede ser el culo de cualquier persona, nadie se va a enterar. Claro. Más que seguro, Paula y todos, de Héctor y Navid, más que seguro que ya está hecho. Que hay algún artista que se le ocurrió ya y lo hizo. Y seguramente ya fue vendido por $1.000. Muy probable. Los hoyos negros del universo. Es interesante. Interesante el tema que al principio, cuando nace la fotografía, la fotografía la hacían los fotógrafos o las fotógrafas.
¿ya? Y las cosas se hacían en los estudios fotográficos. Bueno, hoy día, como estábamos diciendo esto último, cualquiera hace fotografía porque la tecnología, la informática y la web y todo esto ha permitido eso y circulan miles y miles de imágenes fotográficas, pero sin duda hay personas como ustedes, como Paula y Leonora, que son fotógrafas, ¿verdad? Y lo que ha surgido hoy día, aunque sea medio frase cliché lo que voy a decir, pero finalmente es interesante conversar con ustedes más allá de la fotografía, o sea, conocer a las personas que hacen fotografía, a las personas detrás de las fotógrafas, ¿no es cierto?, como nosotros las presentamos al comienzo. Y eso es re interesante porque está todo este mundo, toda esta conversación diversa, todas estas reflexiones y todas nuestras miradas y las miradas vuestras, ¿no es cierto?, acerca de las múltiples realidades también que son esto que llamamos la identidad y las identidades. Así que ha sido extraordinariamente profundo, como finalmente se ha dado todos estos conversatorios. Va a ser muy interesante verlos después y nosotros creemos que también va a ser muy útil que quienes después vean estas páginas y vean estos registros, ¿no es cierto? Puedan también ellos nutrirse y servirse de vuestras opiniones, reflexiones y conversaciones. Por la hora, tanto Paula, Héctor, y bueno, ya hemos estado harto rato juntos, tenemos que cerrar, entonces les agradecemos profundamente a Paula y a Leonora que nos hayan aceptado esta conversación. Y bueno, agradecer esta Bueno, posibilidad. Eso. muchas gracias también a ustedes por la invitación y por compartir. Ha sido muy ameno y muy interesante y muy rico también estar con mi amiga del alma, la Paula Navarro, que también debe ser media pariente mía, porque yo también soy Navarro, Vicuña Navarro. Así es que por ahí vamos. Viva los Navarro. Las Navarro, de ahí Indaguen estamos las Navarro. sus raíces. Bueno, yo también agradecer Bueno, muchas gracias. La invitación y también un honor estar acá con Leo, con ustedes, que bellísimos todos. Gracias por todo. Un abrazo grande y bueno, pura luz para todos. Luz de conocimiento, nos nutrimos. Yo me nutro de la Leo, me nutrí de ustedes también y que sigamos nutriéndonos entre todos. Se pasaron. Muchísimas gracias a las dos. Bravo. Gracias. Muchas gracias. Estén bien. Chao, chao. Igual. Chao. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Ya, colega. Canta la grabación. Espérate.